Bienvenido una vez más a nuestro podcast con sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías quiere hablar de la oración. ¿De dónde se te ocurrió eso? Bueno, la oración en nuestro medio cultural es fundamental porque desde niños nos enseñan que nos comunicamos en base a oraciones, ¿no? Claro. Y las oraciones contienen sujeto, verbo y complemento, ¿no? Pero cuando tú me hablas de la oración, y más viniendo el concepto de ti, yo pienso que tú me hablas de una persona hincada, pidiéndole al Señor que lo salve de algo, que lo ayude con algo. Bien, podemos llegar a eso. Pero fíjate qué curioso, a mí me llama la atención que un concepto de comunicación con lo divino, que sería la oración en el sentido espiritual, y un concepto como la comunicación entre nosotros y la expresión del ser humano usa la misma palabra, por lo menos en nuestro idioma, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me llama la atención porque puede haber un paralelismo, quizá. Pues se supone que la oración como elemento espiritual es conversar con el Creador. O sea, hay una comunicación ahí. Claro. Lo único que no tenemos de allá para acá directamente, pero uno envía información de aquí para allá. Claro, porque quizá lenguajes, que hay miles y miles de lenguajes hablados, hay muchos escritos y hay muchos que no son ni hablados ni escritos, pero son lenguajes, ¿no? De hecho, la mayor parte de la comunicación que nosotros realizamos en nuestro día a día es una comunicación sin lenguaje, ¿no? Queremos saber qué es lo que expresa una persona. En el lenguaje no verbal es donde está la clave, no en el verbal. El verbal se ha aprendido a manipular, a cambiar, a conocer más palabras, más estrategias, etc. Y aunque tiene un valor innegable cuando se usa bien, precisamente quizá tiene ese valor tan innegable porque no deja de ser, como se dice habitualmente, somos a imagen y semejanza del Creador o de la fuerza que nos crea. Si somos a imagen y semejanza, nuestra oración debería ser a imagen y semejanza de la expresión de lo divino. ¿Cómo se expresa lo divino? Pues, hombre, obviamente no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque nos queda como muy grande, ¿no? Está como muy lejos. Nos queda muy lejos. Pero sí podemos buscar pistas y ver que una forma de expresarse esa vitalidad, esa creación, es a través de lo que nosotros contemplamos como los planetas, las estrellas, ahora que está de moda el viaje a la Luna, fíjate. Pero es una pequeñísima parte de todo lo que hay. Esa es expresión de una fuerza creadora, se expresa creando. Y nosotros lo vemos el efecto. No hace falta que nos haga un rótulo que diga, esta es la Luna y la he creado yo. No, porque tampoco creo que tenga esa egolatría la fuerza creadora, estaba pendiente de otras cosas. Pero en ese paralelismo nosotros podemos hacer dos cosas. Una, teñir, por decirlo así, del color de esa comunicación con eso que no conocemos, que es tan inmenso, ¿no? Tan desbordante, nuestra comunicación diaria, nuestra expresión. O bien podemos hacer al revés, y es que la comunicación que hemos creado con todas esas mermas, con todas esas dificultades, con todas esas trampas, esa comunicación la elevemos a la oración cuando se refiere a la comunicación con lo divino. Me explico. Yo puedo tratar de dar lo mejor, de ser creativo, de expresar, de favorecer, de potenciar con lo que yo diga y con la intención que hay detrás de mis palabras, y eso se cultiva. O bien también puedo llevarle la lista de la compra a lo divino, como tú decías ahí bien hincao, para que me dé lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece. Pero ahí llegamos a la conclusión de que de lo que tú mencionabas, nosotros estamos tratando de comunicarnos, pero aparentemente en muchas ocasiones no tenemos el lenguaje correcto, porque pedimos algo y nos llega otra cosa. Claro, quizá porque hemos perdido esa conciencia de que si sigo con el mismo símil, ¿no? A través de esa similitud entre la palabra oración, de comunicación y oración con lo divino, hemos perdido la conciencia de que realmente
nosotros no estamos separados de la creación, no estamos separados del origen que pueda tener lo que sea, ¿no? Nosotros somos parte de eso. Como dicen los místicos, nosotros somos parte de lo divino, somos una expresión de lo divino, somos algo divino. Aunque no seamos la totalidad, claro que no, pero sí que no somos, quizá por esa contaminación del cientificismo, no somos analizadores, no somos investigadores que estamos fuera en un laboratorio contemplando cómo se mueve la vida, cómo se mueve la creación, cómo se gesta todo. No, somos parte de eso. Es decir, que esa comunicación que hay entre la fuerza creadora que se está expandiendo permanentemente y nosotros es algo que se da constante y absolutamente. Otra cosa es que no lo llevemos a nuestra narrativa y, sobre todo, quizá lo que más duele en el estado de conciencia de la humanidad ahora, que no lo podamos manipular. Quizá por eso está a salvo y no nos enteramos, ¿no? Porque casi todo aquello con lo que hemos tenido contacto y lo podemos concretizar, luego se utiliza y a veces de maneras muy poco bondadosas, ¿no? Entonces yo creo que la oración nos puede llevar, la propia palabra ya nos está llevando, primero a darnos cuenta de que necesitamos comunicarnos con los demás. Y cómo lo hagamos va a ser algo creativo, va a ser potenciador de vida, va a ser creador de nuevos universos, o no, va a ser algo dañino, destructivo. Y sobre todo, aunque fuera neutro, si existiera eso, estamos impidiendo, estamos abortando una posibilidad tan sumamente bonita de crear y de potenciar vida. Por un lado. Y por otro lado, esa comunicación con lo divino, lo eterno, lo creativo, como queramos llamarle, esa comunicación es permanente y constante. Y además es necesaria. Luego vemos que en las diversas culturas a lo largo de la historia, cada grupo humano ha buscado una manera de asombrarse y de relacionarse con eso. Algo, o sea, tomando esa misma referencia que estás haciendo, algo debe haber con el tema de la oración, porque tú buscas civilizaciones que ni se conocieron y tienen ese concepto de oración incluido en su día a día, o sea, en su vida cotidiana. Incluso de generaciones diferentes, de épocas diferentes, y todas coinciden en tener un elemento como de oración dentro de su cotidianidad. Claro. Curiosamente, muchas de esas expresiones, o por lo menos las que yo he podido curiosear un poquito, son expresiones animistas, expresiones que no tienen una fórmula repetitiva, escrita, ¿no? Que te lleva más al sentir, al canto, a la danza, al estar de otra forma, a la contemplación. Llega un momento en las diversas historias en las que alguien escribe y ya se hace una oración concreta. Esa oración se lleva a lo concreto. Con un formato, como decir. Claro. Y ese formato se empieza a repetir. Y ese formato, para algunas personas que lo repiten, obviamente tiene su sentido y les sirve, no cabe ninguna duda. Pero con mucha frecuencia se empieza a repetir de una manera en la que ya carece de sentido, ¿no? Tiene la letra, pero le falta el espíritu de la letra, que es lo otro, ¿no? Ahí la oración, esa oración, ha vuelto a la oración ya sin sentido, manipuladora de alguna forma, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en nuestros medios, la oración con mucha frecuencia visualiza a lo divino como si fuera un supermercado espiritual, un supermercado de dinero también, un cajero automático, ¿no? Sí. Un fondo de inversiones. Todo eso, probablemente todo ese desarrollo que se hace en nuestro medio provenga de esa idea y esa relación que tenemos con la creación. Queremos hacer un fondo de inversiones. Antiguamente pues se ofrecía una gallina o se hacían unas danzas para tú conseguir algo, ¿no?
Y le pides, sobre todo pedir, 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 pedir. Aunque sí, en el lenguaje de la filosofía del Cristo, pues pedid y se os dará. Pero creo que a alguien se le fue la mano, ¿no? Con la lista de la compra. Sí. Porque también hay que hacer algo, no solo pedir. No, yo he visto que se le ha ido la mano con la lista de compra y también en algunos grupos se le ha ido la mano con el tema de estructurarlo sin sentido, o sea, y repetirlo como papagayo, ese tema de la oración. Sin embargo, igual, a algo le tiene que servir, a algo tiene que ayudarlo. Realmente muchas personas se sienten que se conectan con ese tema de la oración y nada, o sea, tiene que tener su utilidad. Claro. Quizá esa sea una bonita reflexión o revisión de ver en qué medida cualquiera, bajo el credo que sea, porque creo que caben todos, ¿no? Y quizá la oración va más allá de que cualquiera, porque se comparten todos, curiosamente, ¿no? Incluso sin credos. Revisar un poquito si esa comunicación, de la manera que sea, a mí me hace realmente ser mejor persona, ser más funcional, ser más generoso, ser más solidario, si me permite una mejor convivencia, una mayor creatividad o no. Si no me lo permite, algo está fallando. O en la oración, o en el método, o en la persona. O en la persona. Pero algo está fallando, ¿no? Y de alguna forma abrirse, como lo planteamos nosotros en la Escuela Nanjing, a una oración que no tenga por qué estar escrita, que se puede ir escribiendo. Atreverse a escuchar lo que la vida nos tiene que decir, con nuestras limitantes, sí, pero a escuchar, no a repetir constantemente, y dejar y ver cómo realmente en el momento en que nos disponemos a comunicarnos, que sería como la primera oración, disponernos a comunicarnos, se abren muchas puertas y podemos ver quizá pequeños detalles, pero para el que lo vive son grandes, son muy grandes, ¿no? Vivir en la oración de una forma más amplificada nos va a permitir también descubrirnos a nosotros mismos, nos va a permitir también amplificar el mundo, verlo en una dimensión un poquito más grande, ¿no? Y sobre todo no quedarnos encerrados en nuestro pensamiento. Hay un refrán que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Entonces quizá la primera o primaria básica oración sea apreciar que existe una creación, que existe una vida que va más allá de lo que nosotros podamos pensar, que es mucho más generosa de lo que podamos creer, que tiene mecanismos y funciones que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y solo hay que mirar un poquito ahora hacia el espacio y tú ves cómo funciona todo y lo que está pasando aquí, ¿no? Porque esto es como el universo en silencio y aquí una discoteca, ¿no? Llena de ruido, de gente, de cosas, de colores. Tú ves las demás cosas están como más apagaditas, por lo menos la que nos muestran, ¿no? Más monótonas, ¿no? Y darnos cuenta o ponernos en comunicación, abrirnos a eso, simplemente estar, ya nos puede permitir una comunicación adecuada, porque la oración tiene algo interesante, ¿no? Si el que ora soy yo, el que dice la palabra soy yo, estoy hablando, a eso estamos acostumbrados, pero hay que quizá plantearnos que quizá haya una gran oración, una expresión, un sonido de la vida, de lo infinito, de lo eterno, que está ahí, pero como nosotros estamos hablando permanentemente y hablándonos a nosotros mismos, no escuchamos. Quizá la mejor oración no sea pedir, sino escuchar. Yo una vez hablando con una persona, vamos a decir que conocedor del tema religioso, cuando él me hacía la anécdota de que él le preguntaron así cómo yo debo orar, y él decía, bueno, arranca agradeciendo. Si te queda energía después que terminas de agradecer, después arranca dando, bendiciendo, o sea, dándole a otro. Y si aún te queda energía, entonces pide.
Y él decía, normalmente la gente pide muy poco cuando lo hace así. Y él decía que es una mejor forma porque así todo el tiempo tú estás, el canal es diferente, tú no estás como si fuera haciendo la lista de compras, que es solicitando, sino tú estás primero tratando de conectar, de aportar, de dar, de ser agradecidos, y eso, según él me explicaba, hacía que la gente entrara como en un modo diferente de contemplación, un modo de ver su propia vida. Cuando tú empiezas agradeciendo, tú tienes que analizar tu vida para tú saber de qué voy a agradecer. Claro. Y te das cuenta de que hay un lenguaje que te está hablando y que te ha dado, pero que tú no lo estabas viendo. Sí. Claro. El pedir tiene una pequeña trampa, a mi parecer, y es que es como decir, existe un Dios, una fuerza inconmensurable que lo sabe todo, que lo puede todo, pero no sabe lo que yo necesito. Se lo tengo que decir yo. Sí. Se le ha pasado ese detalle, ¿no? Entonces, si realmente hay una confianza en cómo es el flujo de las existencias, cómo va todo, si hay una confianza, una fe en eso, a lo mejor hay que estar más pendientes de recoger lo que ya nos están dando y ser operativos con ellos, que en pedir dando por hecho que no se están dando cuenta de lo que yo necesito, cuando además, por la experiencia humana que tenemos todos como humanidad y como ser individual cada uno, es que lo que nos parece, lo que queremos, lo que es imperioso, cuando pasa un tiempo nos damos cuenta que no lo era. Estamos sometidos a demasiadas variables, ¿no? Y hay muchas cosas que nos han sucedido que nos han parecido terribles y luego damos las gracias por haber vivido eso. Sí, nosotros Y viceversa. Arrancamos una oración, como tú dices, asumiendo que esa entidad que es superpoderosa, con el cual confiamos de que tiene toda la capacidad de darnos lo que nosotros pedimos, no sabe lo que nosotros necesitamos. Claro. Bueno, nada, con ese mensaje final se despide por el momento Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Gracias.